Sean todos muy bienvenidos a esta universidad. Gracias por acompañarnos. Hoy, el Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, CEDEL, de la Universidad de Montevideo, realiza su actividad principal en el curso académico 2023, dedicada a conmemorar el Tratado del Río de la Plata, su pasado, el presente y las perspectivas de futuro. En el año en que se cumplirá el 50 aniversario de su vida. En este acto, queremos recordar y agradecer asimismo el trabajo de los negociadores de los dos países que intervinieron en su preparación. Tenemos la alegría de tener en la sala a tres de ellos. El embajador Juan Carlos Olima por la República Argentina y por la República Oriental del Uruguay, el capitán de navío Gianmarco Francini y el doctor Edison González Lapera. Muchas gracias. El panel de esta tarde tiene a unos destacados participantes, a quienes agradecemos la amable respuesta que dieron a la invitación del CEDEL. El señor embajador de la República Argentina en el Uruguay, doctor Alberto Iriart. El señor embajador de la República Oriental del Uruguay en Argentina, señor Carlos Enciso. El doctor Edison González Lapeyre y el embajador Juan Carlos Olima. Agradecemos la presencia en el auditorio del rector de la Universidad de Montevideo, quien cerrará esta actividad, así como la de diversas autoridades nacionales, legisladores, representantes diplomáticos y otros distinguidos invitados. Una vez finalizada la presentación, el auditorio podrá realizar algunas preguntas breves a los panelistas en función del tiempo. Para dar comienzo a la actividad, invitamos al almirante Alberto Caramés, asesor del CEDEL, quien introducirá al tema. Muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a hacer una breve introducción al Tratado de Río de la Plata. El tema que nos convoca es el 50 aniversario del Tratado de Río de la Plata y su frente marítimo. Un escenario fluvial-marítimo muy especial, cuyo elemento central es un río de 290 kilómetros de largo, frontera en todo compartida entre Argentina y Uruguay, y con un ancho en su desembocadura de 221 kilómetros, o sea, el río más ancho del mundo. Descubierto oficialmente por el navegante Juan Díaz de Solís en 1516, no obstante, el investigador uruguayo coronel Laguarda Trías demostró que en 1502 el cosmógrafo florentino al servicio de Portugal, Américo Vespucio, fue el primero que recaló en sus costas. Fue denominado Río Jordán, luego Mar Dulce y posteriormente Río Solís, hasta que finalmente Sebastián Gaboto lo bautizó con el topónimo de Río de la Plata. En sus orillas, dos capitales, poblaciones con un vínculo hispánico previo a que existieran Argentina y Uruguay. Buenos Aires y Montevideo, ciudades portuarias rivales, pero hermanas y con un origen histórico común. Luego del proceso de emancipación de la banda oriental, surgiría Uruguay como Estado independiente con la Convención Preliminar de Paz del 27 de agosto de 1828, sin límites definidos, aunque se acordó en un artículo adicional la libre navegación del Río de la Plata y los que desaguan en él. Por el resto del siglo XIX y bien entrada la mitad del siglo XX, nos hemos acordado del Río de la Plata por la inexistencia de sus límites jurisdiccionales y solamente en situaciones de intereses en disputa.
Esas indefiniciones del Río de la Plata y su frente marítimo, para ambos países, Argentina y Uruguay, nos exponían, primero, frente a los intereses de terceros países, y segundo, nos enfrentaba a ambos estados ribereños entre sí. Por lo tanto, había que seguir un orden lógico resolviendo primero los problemas de los dos ribereños frente a terceros estados, para luego resolver el de ambos países entre sí. El primer problema radicaba en la naturaleza jurídica de esta área fluvio-marítima, de acuerdo con la condición del ámbito espacial y en base a su carácter geográfico. Bahía, golfo, río. Luego había que determinar el límite exterior y el límite norte de ese espacio platense. Al respecto, merecería recordar en 1961 una mención muy especial al profundo conocedor de temas marítimos y fluviales, el entonces canciller de la República, teniente de navío Homero Martínez Montero. Pero quedaba pendiente abordar el problema más complejo: establecer la jurisdicción de ambos países ribereños en ese amplio espacio de aguas platenses, incluyendo sus islas. Menuda tarea para los negociadores argentinos y uruguayos. A 50 años de la firma del tratado, que se conmemorará el próximo 15 de noviembre, es un honor recibir a los actuales embajadores de Argentina y Uruguay, y a quienes formaron parte del grupo de negociadores, verdaderos protagonistas de aquel hito que jalonó la historia de los límites marítimos y fluviales de ambos países. A continuación, vamos a proceder a darle la palabra a los protagonistas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Montevideo, al CEDEI y a todos ustedes por estar presentes. Además de agradecer especialmente, primero voy a empezar por afuera, a González Lapeyre, a Yamandú Flangini, al embajador Enciso y a mi querido amigo el embajador Iribarne. La verdad es un gusto muy grande estar hoy con ustedes. Estamos aquí para celebrar los 50 años del Tratado del Río de la Plata. El río que, como mencionó, marca a los dos países. Las capitales están en sus orillas, viven allí millones de habitantes en su conglomerado. Un poeta dijo que era demasiado ancho para ser río y demasiado fangoso para ser mar. En 1651, Lorenzo Bernini, en su monumental obra Los Cuatro Ríos, que está en Plaza Navona, donde representó un río por cada continente, ahí está el Nilo, está el Ganges, está el Danubio y está nuestro Río de la Plata. Ese es el río que regula el tratado. Dicen que Bernini tardó 5 años en hacer su monumental obra. Bueno, el Tratado del Río de la Plata también llevó un quinquenio, que arrancó en junio de 1968, cuando se creó el primer grupo de trabajo para negociar temas vinculados con el Río de la Plata. Allí ya estaba el capitán Sanchini en ese grupo, acompañado entre otros por el historiador Pibel Devoto. También estaba yo. Ese grupo, por una serie de razones, no tuvo buen funcionamiento y recién terminaron las negociaciones en 1973. Yo fui testigo de todo ese proceso en las dos orillas. Primero en la Argentina, a partir de marzo del 68 vine destinado a la Embajada Argentina en Montevideo, y en marzo del 73, cuando regresé a Buenos Aires, fui a Cuenca del Plata, con lo cual terminé todo el proceso del Río de la Plata. Durante ese quinquenio, 1968-1973,
De todo pasó en nuestros países, de todo. Lo mismo que en el río, hubo crecientes, bajantes, pampelos, tormentas y hasta camalotes. Y como es mucho para contar, voy a ir a la parte final. Yo les voy a contar hoy lo que me tocó a mí vivir como final de esa historia, porque como todas las historias tiene diferentes finales. Entonces vamos al año 73, que cuando se firmó el tratado. Las negociaciones habían venido evolucionando muy bien. A fines del 72, los principales puntos de discusión ya estaban consensuados, habíamos encontrado fórmulas de entendimiento. Y con ese escenario arrancó el 73, que arrancó muy mal. Arrancó muy mal porque en enero del 73 se producen un par de incidentes, no voy a decir cómo, pero provocados, que llevaron a la interrupción de las conversaciones que se mantuvieron interrumpidas desde enero hasta agosto del 73. Pese a ese clima, a esos augurios negativos, el 4, 5 y 6 de octubre del 73, la comisión negociadora hacía su última reunión en Punta del Este, en el edificio Concord. Allí la delegación uruguaya estaba integrada por Julio César Lupinacci, gran colega, gran diplomático, con mucho oficio y muy buena persona. Y estos nuevos calificativos caben también para Edison González Lateira y para Yamandú Flangini, que está allí presente. Esa reunión en realidad fue una reunión que se puede denominar de estilo, porque lo que hicimos fue verificar la terminología de los artículos para evitar que hubiera diferentes redacciones para referirse a lo mismo. Y al concluir ya la reunión, Julio César Lupinacci me hace una parte, acá debo hacer una aclaración. El que había presidido la delegación argentina durante los últimos 2 años había sido el embajador Julio Barberis, brillante jurista y buena persona, que había renunciado al cargo cuando asumió Cámpora en el 73. De tal manera que yo, siendo primer secretario, resultaba ser, desde el punto de vista diplomático, el hombre más de mayor jerarquía, entre comillas, en la delegación argentina. A eso atribuyo que el amigo Lupinacci, además de ser amigo y colega, me haya hecho la distinción de hacer una parte conmigo, y creo que puedo repetir casi textualmente sus palabras, porque me dijo: mira, con la misma lealtad y franqueza con que hemos trabajado durante todo este proceso, quiero decirte que nosotros entendemos que a nivel diplomático no es posible avanzar más en el tema Martín García. Pero el presidente Bordaberry va a asistir a la asunción de Perón dentro de unos pocos días, y le va a pedir al general Perón un acto de grandeza y de generosidad hacia Uruguay con Martín García. Bueno, con esa información, ya, como dije en las despedidas, nos saludamos, nos despedimos. A la salida, nos enteramos, porque en aquella época no había celulares, que había estallado la guerra de Yom Kippur, la guerra árabe-israelí, el sábado 6 de octubre del 73. Yo estaba convencido que con los conflictos que tenía Perón, con la situación interna que se vivía en la Argentina, para tener una idea de todo esto, recordemos que cuando Perón volvió a la Argentina el 20 de junio, estamos hablando a meses de antes de esta situación, se produjo el enfrentamiento en Ezeiza entre sectores de la izquierda y la derecha del peronismo. Que el 25 de septiembre, o sea, 2 días después de haber triunfado Perón en las elecciones y 9 días antes de la conversación de Lupinacci, había sido asesinado Rucci, el principal dirigente sindical, presidente de la CGT y hombre de absoluta confianza y lealtad con Perón. Cuando Perón se enteró de ese asesinato, dijo que le habían matado un hijo. Por todas estas circunstancias, yo estaba convencido que Perón no podía tener la menor información sobre
el tratado que estaba negociándose y que había concluido días antes. Entonces, por esa razón me pareció muy importante que el mensaje que me había pasado Lupinacci llegara a conocimiento de Perón. Esto no fue una tarea fácil, fue toda una aventura que da para una serie de Netflix, algún día lo contaré. Pero pude pasar el mensaje a través del embajador Guillermo de la Plaza, que estaba en el gabinete del entonces canciller Viñes. Yo no sé nunca, me enteré nunca si el mensaje llegó a Perón o no. Lo que sí sé es que la entrevista potencial entre Bordaberry y Perón no se produjo porque tanto Bordaberry como el secretario de Estado de Norteamérica, William Rogers, que había asistido en representación de Nixon, no pudieron llegar a la Casa de Gobierno desde el Congreso por puro incidente, pedradas, etc. Y entonces estos dos representantes se fueron directamente al aeroparque y volvieron a sus países. Pero por las gestiones de la plaza, pocos días después de todo esto, concretamente el sábado 20 de octubre, el canciller Viñes convocó a una reunión de la plana mayor de la Cancillería, en el Salón Verde del Palacio San Martín, y fuimos convocados como expositores el capitán de navío Roberto Orstein y yo. La reunión esa duró 4 horas y no fue suficiente. Entonces el canciller dispuso continuar al día siguiente, domingo 21 de octubre, a las 15 horas. Y cerca de las 11 de la noche, cuando concluyó la exposición, con una aceptación, digamos, técnica generalizada, el canciller Viñes, de pie, con rostro adusto y moviendo los deditos, me dijo: mañana le va a explicar el tratado de General Perón. Venga a buscarme a las 6 de la mañana a mi casa con todo lo necesario. Y para concluir me dijo: pero córtese el pelo, porque al general no le gustan los porrunos. Hoy obviamente no se necesita una recomendación de esa naturaleza. Bueno, en la madrugada, ya con el pelo corto, no sé si elegante, pero corto, porque había sido cortado con esas navajas y peines. No creo haber podido dormir. Lo que recuerdo es que a las 5:50 de la mañana yo estaba parado en la puerta de la casa del canciller, cargado de mapas y carpetas. Para los que sean nostálgicos, el canciller Viñes vivía en la avenida Santa Fe, al 800, al lado de la confitería Quimbe, famosa confitería. El canciller salió puntualmente a las 6 de la mañana. Cuando salió miró mi corte de pelo, pero no dijo nada. Y fuimos en el automóvil hacia la Casa Rosada. Fuimos en silencio, no hubo de parte del canciller ninguna recomendación, ninguna advertencia. Yo curiosamente estaba muy calmo. Llegamos a la Casa Rosada así, en silencio. La Casa Rosada estaba casi a oscuras porque regían las restricciones energéticas producto de la consecuencia del conflicto árabe-israelí, que fue la primera gran crisis mundial del petróleo. Fuimos a la sala de situación. El canciller me dijo: juegue los mapas, voy a buscar al presidente. La sala de situación es un gran recinto donde se reúne normalmente el gabinete, que en aquella época estaba rodeado de pizarrones como para escribir y lugares para colgar mapas, hoy seguramente con dispositivos tecnológicos. Al corto rato entró Perón, vestido de civil, con traje, y acompañado por López Rega, el coronel Corral, que era su edecán militar, y obviamente el canciller. Me dijo: buenos días, mijo. Buen día, general, respondí, y curiosamente las piernas no me temblaron. Y no fue el caso generalizado, porque hubo muchos otros casos en que sí me temblaron. Miró detenidamente los mapas y me preguntó: ¿cómo queda el petróleo? Con ayuda del mapa que mostraba la divisoria en el lecho y subsuelo, le expliqué que el criterio que se había tratado de establecer era el de la línea media para que quedaran superficies equivalentes para ambos países.
pero que se habían hecho inflexiones necesarias para evitar los problemas de la navegación. Así, siguió preguntándome sobre los temas centrales, navegación, pesca, entre otros, para concluir con Martín García. Cuando terminé la exposición, me dijo, gracias, mijo. Se dio vuelta y dijo, Viñes, haga los arreglos para firmar. La verdad es que después del Viñes haga los arreglos para firmar, yo entro en toda la serenidad que había tenido durante la exposición, se convirtió en una terrible conmoción. La misma conmoción que habrá sentido cada uno de ustedes cuando dio un último examen para un final de una carrera. Y la verdad es que no. Lo último que recuerdo es que volví al Palacio de Martín a dejar las carpetas y los mapas, y de allí la cabeza me lleva siempre al 19 de noviembre, cuando se firmó el tratado, y acompañé al general Perón como miembro de la delegación a la firma del Tratado de Río de la Plata y a ver cómo Perón se reconciliaba con el pueblo de Uruguay. De ahí en más ya es historia conocida. Así que lo que quiero hacer para cerrar es valorizar el tratado. Es un tratado que ha sido tomado como modelo porque realmente ha logrado equilibrios increíbles, es un tratado justo, equitativo, que recogió los mandatos históricos del protocolo Ramírez-Sanpella de 1910, porque siguió regulando los usos, a pesar de ser un tratado que tiene características históricas, tiene una enorme modernidad. La enorme modernidad se expresa porque hace 50 años estableció una cantidad de medidas vinculadas con la preservación del medio ambiente. Y además el tratado recogió la sugerencia de Borges en esa milonga para los orientales, donde dice que hay que ir borrando fronteras, que por eso tienen los mismos colores ambas banderas. Bueno, eso lo estamos haciendo en Timoteo Domínguez y Martín García, la única frontera seca que mantienen Argentina y Uruguay. Y como si todo esto fuera poco, para los amantes de la navegación, entre los que me incluyo, hay una sola embarcación en el mundo que en popa, donde se indica soberanía, lleva dos banderas, la uruguaya y la argentina. Esa embarcación es la lancha de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Por eso, para cerrar, yo voy a repetir las mismas palabras que dijo Perón en el 73. Uruguayos y argentinos deben celebrar alborozados la celebración de este instrumento. Muchas gracias. Señor rector de la Universidad de Montevideo, señor subsecretario de Defensa, señores embajadores de la República Argentina en nuestro país, de la República Oriental del Uruguay y Buenos Aires, señor comandante en jefe de la Armada Nacional, autoridades, señores y señoras. Para mí es un altísimo honor poder hacer uso de la palabra en la compañía de dos distinguidos amigos con los cuales participamos en ese proceso tan lindo que fue la negociación del Tratado Río de la Plata y etc. Quiero al iniciar formalmente rendirle un homenaje al embajador Oliva, que era el negociador más joven, y constituía, digamos, un factor dinámico por su juventud, por su entusiasmo, y además era el nexo con nosotros, porque trabajaba en la Embajada Argentina en Montevideo, y cuando viajábamos en el vapor de la carrera nos reuníamos en el salón comedor del buque para seguir tratando los temas que íbamos a debatir en la reunión que se iba a celebrar el día siguiente. Y quiero rendirle un homenaje al capitán de navío llamado Franzini. Franzini tuvo una enorme importancia en todo este proceso. Él había sido designado delegado de la Armada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo hizo aportando
un bagaje importantísimo de conocimiento. Tiene una excelente biblioteca sobre temas de limítrofes, pero además es un hombre que conocía todos los aspectos náuticos y que conocía también el Tratado de Límites en el río Uruguay del 7 de abril de 1961, que habían firmado Homero Martínez Montero y Diógenes Taboada. Los negociadores, cuando hablamos de este tratado, lo llamamos el Tratado de los Griegos, porque lo habían firmado Diógenes y Homero. En el artículo 7 del tratado establecía el compromiso de las partes de reglamentar los distintos usos del río. Francini se inspiró en eso, entendió que se podía abandonar la controversia histórica que había existido de dividir el Río de la Plata como se divide en la torta, a través de un criterio único de la línea media o el TABE, para buscar una solución que fuese más comprensiva, que tuviese de acuerdo con una natural y equitativa utilización de los recursos que el Río de la Plata ofrecía. Pero además surge otro factor importante, y es la extensión de nuestra jurisdicción marítima. El 7 de diciembre de 1969, el presidente Jorge Pacheco Areco extendió la jurisdicción marítima hasta las 200 millas. Y lo mismo había hecho la República Argentina poco tiempo antes. Ese era otro factor más que tenía que ser considerado por los negociadores. Y obviamente el capitán de navío Francini no solamente tomó en consideración esa disposición, sino que promovió que las negociaciones se realizaran con especialistas en el manto de una total confidencialidad, porque si eso fracasaba, no se transformaba más en un hito más de los fracasos que se habían suscitado a lo largo del tiempo en las negociaciones entre los dos países. El análisis del proceso histórico que refiere a la celebración del Tratado del Río de la Plata requiere necesariamente un examen histórico de cómo surge la República Oriental del Uruguay como Estado independiente. Nuestro país surge contra la voluntad de nuestros próceres y pueblos, sin un territorio delimitado y sin un poder estático establecido. Contra la voluntad de nuestros próceres y pueblos, porque el general José Artigas no quería un Estado independiente. Eso surge claramente de las instrucciones del año 13 y lo ratifica en las oportunidades que Buenos Aires le ofrecieron la independencia a la banda oriental a cambio de que abandonase el protectorado de los pueblos libres. Pero también resulta de la voluntad de los próceres de sus lugartenientes. Cuando el general Juan Antonio Lavalleja desembarca en la playa de la Graciada el 19 de abril de 1825, emite una proclama que llevaba impresa y que después distribuyó, que decía lo siguiente: argentinos orientales, la gran nación argentina de la que formáis parte desea que seáis libres. Y el 25 de agosto de 1825, después que la ley primera se establece que se declaran ímbritos, nulos, disueltos sin ningún valor los pactos arrancados por el invasor extranjero, la ley segunda se resuelve la incorporación de la provincia oriental a las provincias unidas del Río de la Plata, dice textualmente, porque esa es la espontánea y libre voluntad de los pueblos que la integran. Cuando el general Rivera inicia esa campaña militar realmente fantástica, ocupando las misiones jesuíticas y gran parte del Río Grande do Sul, no lo hacen arrogando la bandera de Artigas, ni la bandera de Lavalleja, y la bandera provisoria establecida en la ley tercera del Acta de la Florida. Lo hacen arrogando el pabellón de Belgrano, la bandera argentina. Lo cierto es que no somos partícipes de las negociaciones que culminaron con la Convención Preliminar de Paz del 27 de agosto de 1828. Los orientales no formamos parte de esa negociación. Fue algo celebrado entre el Imperio del Brasil, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, y las autoridades del centralismo porteño ubicadas en Buenos Aires. Cuando a Lavalleja le informan que esta provincia va a ser independiente, dice, si ese, contesta diciendo, si ese es el tributo que debemos pagar para que terminase esta guerra, los orientales sabremos estar a la altura de las responsabilidades que nos corresponden, sin olvidar los vínculos fraternos que nos unen con las provincias de la Argentina.
Así surge el Estado oriental en 1828, pero no había un territorio delimitado. Esto es un factor fundamental, porque la Convención Preliminar de Paz, como bien dijo el almirante Gávez, no indica sobre qué territorio se va a instalar ese nuevo Estado que surge como Estado independiente. Simplemente estableció una norma que les venía bien a los británicos, que era establecer la libertad de navegación. Pero no se dijo sobre qué territorio se iba a establecer. Y en mi opinión, era, digamos, indispensable establecer el ámbito espacial de validez de la norma jurídica al decir de Hans Kelsen. Y el primer acto que, en mi opinión, implica una determinación del territorio de la República Oriental de Uruguay se va a celebrar el 25 de diciembre de 1828 por el acuerdo de Iberere-Amba. Muchos no sabrán a qué me estoy refiriendo. Pero sucede que cuando al general Rivera, que está acampado con su ejército en las costas del río Iricuí, le dicen que tiene que bajar, que tiene que abandonar ese territorio y llegar hasta el río Arapey, el general Rivera se niega, no acepta la orden que le envían desde Buenos Aires. El imperio del Brasil le envía un ejército a combatirlo y a imponerle que acepte esa orden. General Barreto, y él le encomienda al coronel Trolle que negocie una solución por virtud de la cual accedió a bajar, pero no hasta el Arapey, sino solamente hasta el Guaré. Dice un historiador brasileño muy importante, Calógeras, que si Rivera hubiese bajado hasta el Arapey, ese territorio al norte del Arapey nunca hubiese sido devuelto por el Imperio de Brasil. Lo cierto es que quedaba todo un terreno amplio, un territorio amplio a definir. Llegamos al 12 de octubre de 1851 con los tratados de Lamas, que fueron celebrados en una situación muy desfavorable que vivía nuestro país después de la Guerra Grande, incluso acordando que el río Jaguarón y la laguna Merín fuesen de jurisdicción plena y absoluta del Imperio del Brasil, es decir, la costa seca se consagró en los tratados de Lamas, cosa que después fue rectificado en 1909 por la intervención del barón de Río Branco, cuando se estableció el criterio de lineaje. Seguimos en todo ese proceso, llegamos al Tratado de Límites en el río Uruguay, que tiene un gran protagonista, eso daría lugar a una exposición en otra oportunidad. El gran protagonista fue Luis Alberto Herrera, el Tratado de Límites en el río Uruguay del 7 de abril de 1961, pero no había forma de solucionar los problemas en el río de la Plata. Y se habían suscitado a lo largo del tiempo una serie de conflictos muy grandes. A principios del siglo XX, 1908, 1909, fogoneados los argentinos por la doctrina del canciller Estanislao Ceballos, que hablaba de la costa seca, decía que como la Convención Preliminar de Paz no había establecido el territorio que le correspondía al Uruguay, llegaba hasta la orilla de nuestra costa. El resto del río de la Plata era de soberanía argentina. Frente a esas diferencias que suscitaron, además por un conflicto jurisdiccional con un buque, una manifestación de ciudadanos de Montevideo insultando a la embajada argentina, al gobierno argentino, y tirando piedras contra la sede de la misión. Y la Armada Argentina haciendo maniobras frente a Positos en tono intimidante. En ese panorama tan conflictivo que vivíamos en la primera década del siglo XX, aparece una personalidad para mí fascinante, extraordinaria, que fue la de Roque Sanpeña. Roque Sanpeña fue un gran amigo del Uruguay y lo plasmó claramente cuando dijo que argentinos y orientales somos una misma familia sentada sobre dos soberanías. Roque Sanpeña se había desempeñado como embajador en el Uruguay, en aquella época se llamaba ministro al embajador, en los años 1886 a 1889, y había sido figura descolgante en el primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en Montevideo. Está un momento que se firma el protocolo a que voy a hacer referencia. Y frente a la situación de crisis, de fricción, de controversia con Argentina, él que había sido designado embajador en Europa, le pide al canciller de la época, que era Victorino de la Plaza, que le dé la responsabilidad de negociar
Uruguay una solución al conflicto que se había suscitado. Se traslada a Montevideo y firma con Gonzalo Ramírez, con el cual tenía una gran amistad que se había forjado precisamente en ese congreso que tuvo lugar en los años 1888 y 1889, firma el protocolo Ramírez-Sáenz Peña en febrero de 1910, que estableció un régimen de statu quo que permitió echar de aceite a las aguas y calmar la situación de fricción que ambos países vivían. Pero siguió corriendo el tiempo y se siguieron planteando distintas situaciones de tipo conflictivo vinculadas con los problemas limítrofes. Alguien mencionó, creo que el embajador, el almirante Caramés, de las dificultades que se fueron produciendo a lo largo del tiempo por distintas circunstancias, pero sucede primero la metodología, que eran posiciones unilaterales. La Argentina, el canal más profundo, en Talos, el Uruguay, la línea media. Con eso se pretendía resolver todos los problemas que se suscitaban. Y segundo, pero yo, la ciencia cierta, que no se tomaba en cuenta la utilización racional y equitativa de todos los recursos de ese enorme ámbito fluvial y lo que tenía que ver con el frente oceánico. Pero además la actitud radical de las posiciones de ambos países. Observen ustedes, se hablaba de que en 1968 va una delegación que integraba el capitán Franzini, que presidía el profesor Pibel de Voto, se reúne con los representantes argentinos en una sala del Palacio San Martín, y el profesor Pibel de Voto saluda a todos y vamos a iniciar los trabajos, partiendo de la premisa de que la isla Martín García es uruguaya. Ahí terminó la reunión. En ese mismo periodo, un canciller nefasto que tuvo la República Argentina, que fue Nicanor Costa Méndez, se apuntó dos porotos impresionantes. El primero, una delegación uruguaya alojada en el Hotel Crillon, por instancia de uno de sus miembros, que era un hombre preparado en temas de inteligencia, empieza a revisar los enchufes y nosotros le decimos, ¿por qué está haciendo, coronel? Y había micrófonos, estaban espiando lo que conversaba la delegación uruguaya en el Hotel Crillon. El diario de la noche de Montevideo dijo, más que un crimen, una estupidez. Pero en ese mismo periodo, este canciller dispone que el islote que había surgido a 800 metros de Martín García, Timoteo Domínguez, yo estuve allí, tengo una foto de esa época, que era una hectárea y media, con un arbolito, juncales, unos lagunones, y estaba lleno de mosquitos. Se había instalado una enorme carpa verde, y habían ido de ametrallador con funcionarios navales con ametrallador. Y viene navegando el RU Salto, el guardacosta RU Salto que venía del río Uruguay, al mando del capitán de correcto Rodolfo Croci. Entonces, Croci, en enero del 69, un calor enorme, ve esa situación y forma a la Dirección General de Marina lo que está aconteciendo, ordena anclar frente al islote, hace poner la tolita de la cubierta e invita a los oficiales que estaban allí muertos de calor y picados por lo poquito que estuvieran a bordo de tomarse un whisky. Ese era el panorama que nosotros nos enfrentamos cuando se inicia ese nuevo proceso con especialistas que, insisto, tuvo como protagonista principal al capitán de navío Yamato Francisco. Lo demás, este tratado fue el producto de una serie de circunstancias que se alinearon los astros. No hubiese podido haber un tratado del Río de la Plata sin la intervención del general Juan Domingo Perón y el fogoneo que le dio el embajador Olima cuando fue a hablar con él. Pero Perón muere en junio del 74. Sin Perón no hubiese habido un tratado. Se dieron toda una serie de circunstancias favorables y el hecho de que ese grupo humano que se constituyó, que al que yo voy a hacer referencia, allí estoy mencionando cuando fue Roque Sáenz Peña a firmar el protocolo con Gonzalo Ramírez, que falleció poco tiempo después.
Y ahora voy a solicitar, ¿no? Este es el grupo negociador, como pueden ver, los argentinos nos llevaban doblados números, pero igual hicimos la pata ancha como buenos uruguayos y pudimos negociar en un pie de igualdad con los argentinos. Miren qué joven que estaba Lima, que es el tercero, está al lado de Flangini, empezando de izquierda a derecha. Era, aclaro, era el más joven y por ende nosotros los tratábamos con mucha familiaridad. Pero largo, ¿no? Tenía pelo largo, por supuesto, tenía pelo largo. Lo cierto es que se dieron una serie de circunstancias muy favorables para que este tratado, el 19 de noviembre del 73, se firmase en ese escenario a que hacía referencia el embajador Lima, y que, en mi opinión, tuvo una virtud enorme, ser un tratado marco, un tratado que habilitó la realización de nuevos acuerdos y a instalar nuevos instrumentos de integración entre nuestros dos países. Observen ustedes que en el año 1946, en general, Juan Domingo Perón, como presidente de la Nación Argentina, y el presidente de la República Oriental de Uruguay, que era el doctor Juan José Amézaga, firman el convenio para la construcción de la represa de Salto Grande. 1946. Ese convenio se ratifica con algunas modificaciones en 1961. Pero la represa no se podía construir. Se podía construir por las diferencias que teníamos desde el punto de vista jurisdiccional. ¿Cuándo se empieza a construir? Después que el tratado entra en vigencia, en el fin del año 74. Y lo mismo los puentes sobre el río Uruguay. Se habían instalado comisiones, Cotepaico, recuerdo, para Paysandú, el puente Paysandú-Colón y Cocuy para evento Portunzué. Pero los puentes no se podían construir y se empezaron a construir después que el tratado de Río de la Plata entró en vigencia. Yo creo que en ese sentido el tratado tuvo un enorme mérito por generar un nivel de acuerdo con la República Argentina que nos ha permitido llegar al nivel de integración que tenemos. Incluso la constitución de dos comisiones, la Comisión Administradora del Río de la Plata y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, habilita de que las discusiones que puedan plantearse por la utilización de los recursos que esas dos comisiones tienen a su cargo, se lleven a un ámbito de negociación más técnico, más íntimo, más cordial que lo que sucedía antiguamente con notas de protestas diplomáticas y con la presencia o el encuentro de cancilleres. Creo que ese es uno de los méritos importantes que ha tenido el tratado. El embajador Oliva me anticipó la palabra y hizo mención a Jorge Luis Borges. Yo voy a hacer lo mismo, voy a repetir, porque Jorge Luis Borges tenía mucha sangre uruguaya. Sus tíos, sus ancestros eran uruguayos y tenían muchísimo. Y esa personalidad extraordinaria, esa gloria de la literatura universal, en su piloto dice algo que me parece que vale la pena agregar a lo que dijo el embajador Oliva. El sabor del oriental, con estas palabras pinto, es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Como los tientos de un lazo se entrevera nuestra historia, esa historia de a caballo con sabor a sangre y gloria. Milonga para el primer tango que se quebró, me da igual, en los patios de Junín o en los patios de Cerval. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras, no en vano tiene los mismos colores las dos banderas. Como podrán apreciar, tuve el privilegio voy a agregar que tuve el privilegio en ese acto del 19 de noviembre de 73 de cambiar unas palabras con el teniente general Juan Domingo Perón, y debo manifestarles que a lo largo de mi larga vida y con todas las experiencias que le otorga la función diplomática a las personas, he conocido
figuras muy relevantes de la diplomacia, a largo plazo con Juan Pablo II. No conocía a nadie con el poder carismático que tenía. Realmente una figura desde ese punto de vista excepcional, que ha dejado para mí un recuerdo imborrable y con el que tuve la suerte de que en ese momento un fotógrafo dice plasmarlo para la eternidad. En aquella época no existían los celulares y la cosa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, señor subsecretario de Defensa, señor comandante en jefe de la Armada Uruguaya. Muchas gracias, autoridades de la Universidad de Montevideo. Bueno, es un enorme gusto compartir esta mesa y está presente también el capitán de navío Jean-Luc Frangini, con quienes quienes fueron protagonistas de esta negociación, mi amigo Juan Carlos Olima, el doctor Edison González Lapeire, y bueno, y compartir también con mi colega Carlos Enciso. Y un especial reconocimiento al almirante Alberto Caramés, con quien estuvimos conversando sobre esta idea hace unos pocos meses atrás, esta iniciativa suya, bueno, que finalmente hoy estamos concretando, así que mi reconocimiento y bueno, se ha hecho realidad esa reunión que un poco en borrador habíamos empezado a conversar en esos meses. Bueno, ya se ha dicho, ¿no? Se van a cumplir 50 años este año 2023 de este tratado del Río de la Plata y de su frente marítimo, que establece, bueno, cosas que recién se hacían referencia, ¿no? Para la protección ambiental de este río, del frente marítimo, para la preservación de sus recursos, que se establecen además, como recién lo planteaba el doctor González Lapeire, mecanismos como para ir resolviendo temas de diferente, distinta naturaleza, que van desde la pesca, el dragado, la navegación, en fin, en ese sentido, este importante tratado. Pero lo más importante quizás es que, también como se relataba recién, se ponía fin a una controversia que hasta había llegado a circunstancias de enfrentamiento casi armado, ¿no? Como recién historiaba Edison González Lapeire. O sea, cómo estas posiciones, como él señalaba, cómo se marcaba el límite, si era por la línea media, que era la posición uruguaya, o por la línea del canal más profundo, es decir, posiciones que eran irreconciliables, y ni hablar, como se mencionó recién, de quién era la isla Martín García. Es decir, había posiciones que eran irreconciliables, y sin embargo, se llegó a un acuerdo. ¿Y por qué se llegó a un acuerdo? Bueno, creo que básicamente porque los negociadores, algunos de los que están acá presentes, además de su capacidad reconocida, su capacidad intelectual, su capacidad técnica, tuvieron una vocación, una voluntad integradora. Entonces, y no tuvieron miedo de explorar nuevas fórmulas, es decir, más allá de lo que se estaba planteando en ese momento, que eran posiciones rígidas. Dijeron, bueno, dejemos esto de lado y empecemos a imaginarnos otras soluciones. Y, en definitiva, el tratado se firmó. Y yo creo además que es importante como lección, esa vocación integradora que tenían los grupos negociadores, es un poco lo que tiñe después del tratado las relaciones, más allá de algún ida y vuelta que hemos tenido, es lo que ha teñido la relación entre nuestros dos países. O sea, esta vocación integradora que hay en la relación entre nuestros gobiernos nacionales, o entre otros actores políticos, que los vemos en nuestras ciudades de frontera, la relación entre gobernadores, intendentes, parlamentarios, la relación que existe entre actores sociales, que son desde empresarios, hombres y mujeres de la cultura, sindicalistas, el mundo académico, cómo vemos que existe esa vocación de integración entre nuestros dos países, entre nuestras dos sociedades, que en definitiva son los destinatarios de este proceso de integración. Y se decía recién también que más allá de los negociadores, tuvo un rol central, un papel muy importante el general Perón. Esto lo han dicho los protagonistas,
lo han dicho testigos de la época, cómo el general Perón ya en su exilio en España venía diciendo que quería terminar con los problemas de límites con la República Oriental del Uruguay. Y efectivamente era así, más allá de lo que había sido durante su primer y segundo gobierno, los conflictos con el gobierno uruguayo. Pero bueno, él tenía esa vocación, y pensemos que esto se hizo, también lo señalaba Juan Carlos Olima, en circunstancias muy difíciles que tenía el país. Porque el tratado se firma el 19 de noviembre de 1973, un mes y días después de haber asumido el 12 de octubre, había ganado la elección en septiembre, que también hacía una cronología recién Juan Carlos Olima, el 23 de septiembre había ganado por el 62% de los votos, o sea que prácticamente había sido plebiscitado. Y poco tiempo después, pensemos que había una atmósfera política violenta en ese momento, la salud del general, que ya era un hombre grande, era muy precaria, y pese a eso, a pocos días de haber asumido la presidencia en ese marco, viene el 19 de noviembre del 73 a firmar el tratado aquí en Uruguay. Y lo hacía porque además tenía una concepción como estadista, además del enorme carisma que tenía, como recién se señalaba, era un hombre que tenía un pensamiento estratégico y como todo estadista veía más allá de que sucedieran los hechos. Y por eso en un discurso muy importante, uno de sus últimos discursos, el que hace ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 74, planteaba que los latinoamericanos teníamos que estar en el año 2000, así lo planteaba, unidos para enfrentar distintos desafíos. Y fíjense, entre otros desafíos, él planteaba en su discurso el desafío de lo científico-tecnológico, el tema de la preservación ambiental, de la preservación ecológica. Y entonces, este tratado estaba dentro de este concepto de unidad que tenía el general Perón. Y bueno, y en su discurso, cuando él viene aquí a Montevideo, que también se relataba recién, fue recibido de modo extraordinario por el pueblo uruguayo, él en su discurso, cuando lo pronuncia, más allá después de cuando deja de lado sus papeles, dice en ese momento que suscribir este tratado de hoy es consagrar para siempre la fraternidad uruguayo-argentina. Es dar vigencia a una política que emana de la tradición, el anhelo y la voluntad superior de nuestros dos pueblos, informados de una misma alma, representantes de una misma sociabilidad, asentada sobre dos soberanías. Bueno, yo creo que la enseñanza que nos deja, la lección que nos deja la firma del tratado, es que cuando hay situaciones que parecen imposibles de resolver, sí se puede hacer, con dos condiciones. Uno, que exista la voluntad política de alcanzar acuerdos. Y segundo, como decía al principio, ser capaces, no tener miedo de ensayar nuevas fórmulas que superen el estancamiento al que se llega cuando hay posiciones rígidas. Es decir, cuando aparecen diferencias, y esto es para la relación entre nuestros países hoy, cuando aparecen diferencias, es importante que se conversen, se procesen y que nunca se profundicen, mucho menos aún que se inventen diferencias cuando no hay. Bueno, finalmente quiero decirles que estoy convencido que, por todo lo que hemos dicho, que nuestros países, nuestros pueblos tienen un destino común. Y más allá de alguna frustración, de algún contratiempo, estoy convencido que tenemos que seguir construyendo un proyecto común de inserción en el mundo, porque esa es la mejor forma de hacerlo juntos y no individualmente. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, el saludo a los locatarios, a los niños de casa, a CDE y a UEM, por supuesto,
poder estar aquí. Teníamos esta suerte de prioridad en nuestra agenda, que estos días siempre hay mucha actividad en Buenos Aires, pero nos parecía, por el esfuerzo que hizo el almirante Caramés y por todo el equipo, y además por tener el honor de compartir brevemente, aunque sea esta prestigiosa mesa, aquí estamos. El saludo, por supuesto, a las autoridades presentes, por el Ejecutivo, viceministra de Mides, Defensa, como jefe de Armada, obviamente los oficiales de las Fuerzas Armadas, embajadores, amigos, gente de la academia, gente de Cancillería, que dicho sea de paso, estuve en contacto estos días con el canciller interino que iba a estar aquí, pero lo convocaron de presidencia ahora a esta hora, y por eso el saludo expreso que me pidió Albertoni que les hiciera llegar. Así que lo mío va a ser muy breve, primero porque quedé de último con estos panelistas, y saben ustedes que ya los comentarios con mucha sapiencia y agudeza lo han dicho los que fueron protagonistas de la época. Pero muy breve, creo que parte de esto, y se dijo, es hace 50 años, la consecuencia de un proceso histórico complejo que viene desde la época, por lo menos, del virreinato, y por lo menos en las disputas que teníamos antes, como bien se dijo, de la nacionalidad oriental y de nuestra conformación con Uruguay, esta cuestión de la geopolítica de los ríos, ¿no? de lo que es en algún aspecto la geopolítica de Plata en el sentido más moderno del término. Evidentemente, el acceso a los puertos es parte de la estrategia de ambos países, y hoy tenemos tensiones naturales muchas veces entre operadores, entre gente que hace diagnósticos y proyecta el puerto de Buenos Aires, el puerto de Montevideo, sus canales, sus alternativas, sus salidas, en un momento donde evidentemente el comercio internacional intrazona y hacia lo que es el mundo, parte de lo fluvial sigue siendo principalísimo y sigue siendo de gran importancia. Así que esa supuesta lucha histórica de puertos tal vez tensionó previamente lo que en algún aspecto, y aquí hice un pequeño reconto de lo que fue, por ejemplo, textos de fines del siglo XIX, del capitán de navío Jorge Bailey, que fue el jefe de la Marina Uruguaya y que ya en ese momento hacía hincapié de esta problemática, o Agustín de Bedia en 1908, o por supuesto las conferencias del profesor Giuffra, que también en 1916 tocaba el tema, los decretos de 1907 sobre el tema de la pesca, las notas de intercambio entre las cancillerías de ambos países por los temas vinculados a los naufragios, y ahí está el hecho de 1907 del vapor Constitución y todo lo que implicó hasta una suerte de gris y de zona no delimitada en cuanto a lo que era el salvataje y lo que eran las competencias del tema con respecto a los siniestros, que era algo que hoy pensamos y parece una locura, pero que habían disputas a quién le correspondía poder generar esos salvatajes. O lo que fue después también esa tensión que se dio con la Armada Argentina aquí entre la Isla de Flores y el Banco Inglés en 1908, que luego fue parte de esa tensión distendida, como bien se dijo, con la firma del protocolo entre Roque Sáenz Peña y el doctor Ramírez, Gonzalo Ramírez, en 1910. Sáenz Peña, que comparto además, ha sido alguien de la historia hoy de la política argentina preclaro, porque además no hay que olvidar que la primera ley electoral importante de garantías
fue la ley Saint-Peña desde el punto de vista del voto y demás. Creo que hay una historia de idas y vueltas, hay declaraciones luego ya más en el siglo XX, la declaración que fijaba los límites exteriores en lo que fue en 1961, donde también intervenía la opinión de los gobiernos de Estados Unidos, Holanda, Francia y Gran Bretaña, y por supuesto los estudios que hizo sobre este tema, tanto Grosseteste, de destacada performance en Cancillería, como también el profesor Paulillo. Así que creo que es importante tener en cuenta estos puntos que también pasaron a ser en algún momento referencias o inflexiones en la discusión de los límites, en la discusión de aquello que fue una involución, me atrevo a decir, de la doctrina Ceballos, porque ya Juan Manuel de Rosas reconocía en la lógica de las provincias de la Confederación Argentina la jurisdicción de este lado del Plata, y después en algún aspecto tal vez fogoneado por la propia Marina Argentina, la doctrina Ceballos tomó fuerza así a principios del siglo, cuando era canciller, obviamente de Argentina. Creo que en algún sentido es muy atinado, y lo había apuntado aquí, de la modernidad del tratado, de la vigencia de muchos de los temas hoy, todavía muchas veces polémicos, que a veces los propios sentimientos de hermandad llevamos a igualmente dudar de los temas que están en el tratado, como los temas ambientales, que fue innovador hace 50 años tener eso ahí, o la explotación de pesca, o todos los temas del Frente Marítimo, y el viernes que hay una reunión en Buenos Aires del Frente Marítimo de nuestras cancillerías, no sería posible esa reunión si evidentemente este tratado ya no estuviera más que vigente. Pero en algún aspecto creo que rescatar sí lo que se dijo de lo político. Yo creo que una negociación llega a buen puerto cuando hay excelentes negociadores, y acá nombraron a 3 presentes. Pero también creo yo que eso va, el moño o el punto de inflexión final es la voluntad política. Y evidentemente yo creo que, como bien se dijo, el general Perón ya tenía tal vez esa postura de superación histórica de enfrentamientos que tuvo con el gobierno uruguayo en aquel momento, fundamentalmente centrado en la figura importante de Luis Valle, y que bueno, que todos sabemos después también en el propio 55, en junio del 55, y la Armada Argentina, después del bombardeo de la Plaza de Mayo, también hubo allí un evidente resquemor por lo que fue ese apoyo en ese sentido, y que en algún aspecto Perón tal vez superó, como bien decía el colega, desde la reflexión del exilio, no cobrar esas cuentas chicas y no entrar en disputas hacia atrás, sino mirar hacia el futuro, muriendo después a los 8 meses de firmado el tratado, con las ricas anécdotas que nos decía González Lapeire, y también por supuesto Lima. Así que para nosotros es un gusto estar acá. Muchas gracias por poder compartir esta instancia, y bueno, y a las órdenes. ¿Sí? Agradecemos la participación de los panelistas, y ahora, en función del tiempo, podrán atenderse hasta 4 preguntas breves que quiera hacer el auditorio. Por favor, las personas interesadas pueden levantar la mano y les alcanzaremos el micrófono para hacer la pregunta. Qué contundente. Sin lugar a dudas. Puede ser algún comentario también.
noches. Con realidad Elizondo, Proyecto Nacional Naval. En principio agradecer Universidad de Montevideo y al CDI por la invitación. Y sin duda un honor participar en esta mesa tan selecta, ¿verdad? Y que uno puntualmente como estudiante en la Escuela Naval leyó tanta bibliografía y aprendió tanto sobre este tratado que estamos celebrando sus 50 años. Y vemos su aplicación diariamente en el ámbito naval. Es normal aplicar este tratado. Sin duda que para esta mesa tan selecta la pregunta que yo voy a hacer puede ser muy sencilla, pero o no lo leí o no me acuerdo. Si bien el límite exterior del Tratado del Río de la Plata en el kilómetro 219 que une las dos ciudades uruguayas, Argentina, ¿verdad? Punta del Este, Punta Rasa. Pero me gustaría saber si hay alguna razón especial por la cual se eligió esas ciudades, ese kilometraje, puntualmente para determinarlo. Esa sería un poco mi pregunta. Muchas gracias. El límite exterior del Río de la Plata se estableció en mayo de 1961 por el teniente de navío Homero Martínez Montero. Y fue una línea arbitraria, no estuvo fundada en razones hidrológicas. Y digo arbitraria porque el factor que influyó de manera preponderante en esa definición estuvo dado por la posición de las potencias marítimas que entendían que el Río de la Plata era un estuario o una bahía histórica y que en consecuencia no correspondía que los estados ribereños pudiesen reclamar jurisdicción sobre ese territorio. Esa fue la razón fundamental y esto me da pie para destacar la importancia que tuvo el teniente de navío Homero Martínez Montero y Luis Alberto Herrera. Si usted me permite, quiero mencionar esas circunstancias. Luis Alberto Herrera, para mí, una personalidad escollante de la historia uruguaya del siglo XX. Ya había escrito mucho sobre estos temas, incluso sobre la misión Poncho, sobre la Convención Preliminar de Paz, pero también tiene un libro que se llama La clausura de los ríos, donde analiza toda la problemática de la cuenca del Plata. En el año 1917 se celebra un acuerdo entre el canciller Baltasar Brum y el canciller argentino Mitre sobre los límites en el río Uruguay. Luis Alberto Herrera se opone en 60 publicaciones en el diario El Siglo, alegando una serie de observaciones a ese tratado y en particular porque se perdían las islas que están frente a Nueva Berlín, la Filomena, la Base, la Palma Chica, etcétera, etcétera. Las críticas de Luis Alberto Herrera fueron tan contundentes que ese tratado nunca se firmó. El teniente de navío Homero Martínez Montero, que era de máquinas, pero había escrito cosas muy interesantes sobre el Uruguay, es convocado por Luis Alberto Herrera, que había leído sus publicaciones. Curiosamente, Martínez Montero era el nombre del Partido Colorado, pero a Herrera no le importó. Lo que le importaba era buscar una solución a los problemas limítrofes. Y cuando el Partido Nacional gana las elecciones en 1958, le pide al presidente del Consejo Nacional de Gobierno, que iba a asumir el 1 de marzo de 1959 por el Partido Nacional, Martín Echegoyen, que designe canciller a Homero Martínez Montero. Y Homero Martínez Montero hace un trabajo excelente. El Tratado de Límites, al que yo hice referencia, el 7 de abril de 1961, y el establecimiento del límite exterior del Río de la Plata, en esa línea imaginaria que una punta del este, punta de Rasa. Un punto destacable, el interés que existía de aventar de manera definitiva, a la luz del derecho internacional, la posibilidad que el Río de la Plata se declarase estuario, y en ese sentido, me veo una obligación de referirme a lo que aconteció en la Guerra de las Malvinas. Es un tema que es desconocido, pero que creo que indicó claramente la posición de nuestro país en un conflicto tan dramático como el que vivió la República Argentina en 1982. En determinado momento, el gobierno británico declara que no descarta la posibilidad de realizar operaciones en el estuario del Río de la Plata.
el gobierno uruguayo, frente a esa actitud que podía involucrar la posibilidad de operaciones en el Río de la Plata, nos encomienda al embajador Gualberto Taramasi y a mí que contestásemos ese tipo de planteo. Una nota que me acuerdo que le dije a Taramasi, aquí no van a bombardear con esta nota. Rechazamos terminantemente las presiones estuarias en el Río de la Plata, hicimos una serie de argumentos y el Reino Unido accedió al planteo nuestro y contestó que iban a desestimar la posibilidad de ejercitar ningún tipo de operaciones en el Río de la Plata. Es decir, quiero destacar eso porque es un antecedente muy importante que en 1962 el Reino Unido hablase de la historia del Río de la Plata con las consecuencias que podía tener en el campo del derecho marítimo. Perdón, me gustaría hacer un agregado. Complementando lo que dice Edison, que es absolutamente correcto, lo que es interesante tal vez señalarles a ustedes es que cuando se firmó el tratado recibimos numerosas notas de protestas de todas las potencias. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y curiosamente incluido Brasil, que siempre tuvo sus aspiraciones sobre la región. Esto es un factor bastante poco conocido, por eso me pareció interesante añadir a lo que decía Edison. Quería saber un poco cómo fue el criterio para establecer la zona común de pesca, en el cual los países podrían pescar en ambos lados de la transecta, y porque digamos, el hecho quedó a la soberanía de ambos países. Sin embargo, algo muy novedoso creo que fue justamente compartir ese tipo de... Yo creo que el Tratado de Río de la Plata es un modelo de equidad. Es un modelo de respeto por el otro. Y la realidad es que por el ciclo biológico de la merluza hay todo un tiempo en donde se desplaza hacia lo que es la costa de San Borombón. Si no hubiéramos establecido la zona común de pesca, la industria pesquera uruguaya tendría periodos enormes de veda. Entonces se buscó el mecanismo para que eso no funcionara de esa manera. Por eso digo que es un modelo de equidad y de equilibrio entre ambos países. Ese fue el criterio. Bueno, preguntas. Antes de dar la palabra al señor rector, en nombre del Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, entregaremos un diploma de reconocimiento al capitán de navío, Jean-Marie Franchini, al embajador Juan Carlos Solima, Bueno, me toca cerrar. Perdón. No. ¿Ahora? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, me toca cerrar este acto de conmemoración del 50 años del Tratado de Río de la Plata. Hemos tenido una verdadera lección magistral de parte de los protagonistas, de algunos de los protagonistas directos de los hechos, y bueno, y la voz también de los representantes de ambos países en este momento, que refuerzan, bueno, los temas de interés común y los temas, como decían, que hay que resolver siempre de la mano de la voluntad política y de los técnicos sabios. Muchas gracias entonces al embajador de la República Argentina, Alberto Ibarne, al embajador de la República Oriental del Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, y a los protagonistas y negociadores, Edison González Lapeire y Juan Carlos Solima, igual que el capitán llamado Franklin. La UEM
a través de sus distintas facultades, unidades y centros de estudio, busca contribuir desde lo académico al conocimiento y al diálogo entre los distintos actores sociales, abordando temáticas clave para el desarrollo cultural, social y económico del Uruguay. Sin duda el panel ha sido muy interesante y le agradezco por lo tanto también al doctor Fernando Aguirre, director de la biblioteca de la universidad y del CEDEI, y al señor Alberto Cadamés, organizador del evento, por la oportunidad que nos han dado de revisitar, reconocer y de primera mano unos acontecimientos tan valiosos, tan ricos y tan inspiradores para todos. Muchísimas gracias y bueno, la universidad es su casa también, cuando quieran visitarnos. Gracias. Muchas gracias a todos.